Diezmos, primicias y votos y ofrendas. Segunda parte. Cuando en la sana doctrina se le da al simpatizante, se le explica unas condiciones para antes del arrepentimiento, antes del bautismo, para que las pueda cumplir. Una de ellas es el diezmo, la ofrenda, las primicias y los votos. Eso es necesario, cada cosa tiene su deber. Hablemos del diezmo. El diezmo normalmente y por naturaleza humana lo diezmamos. Claro que es muy fácil, de 1,000 pesos, diezma unos 100 pesos, ¿sí? De 10,000, diezma 1,000. Pero ya cuando el empresario, el bodeguista, el almacenista, el profesional, ya gana, dígase usted, 10 millones de pesos, tiene que ofrendar 100,000 pesos. 10 millones, tiene que ofrendar 100,000, entonces ya le va haciendo como muy duro, ya dice, no es mucho el diezmo que voy a dar. Bien, pero cuando la persona, el simpatizante, se es bautizado en el nombre de Jesucristo y recibe el Espíritu Santo, viene a entender lo que es el diezmo. No diga pastor, no diga hermano, no diga predicador que eso es de Dios y que se lo damos a Dios. Mentiras de Satanás. El diezmo es humano, es administrativo de la humanidad, de la carne. Y el diezmo se da por el sentir del Espíritu Santo, cumpliendo las promesas y las bendiciones que Él nos da. No digamos que si diezmamos vamos a recibir el doble, vamos a ser bendecidos, vamos a tener sanidad. Mentiras del diablo. El diezmo se da es porque la unción del Espíritu Santo pone en nosotros ese sentir de hacerlo voluntariamente. No diga que se lo damos, no metamos a Dios, no metamos al Creador en las cosas humanas. Nosotros somos una carne con huesos y miembros ahí, sangre que anda por las venas. Eso somos nosotros. Dios no necesita plata. Dios, el Creador, el infinito, pero ¿cómo una persona, cómo siendo invisible, una persona que no vemos va a recibir diezmos, va a recibir ofrendas, va a recibir primicias? Otras veces decimos nosotros, es que le servimos a Dios. Mentiras, si Dios no necesita que le sirvan. ¿Por qué no pensamos, pastores, predicadores, misioneros, evangelistas? ¿Por qué no pensamos que el Creador es infinito? Que nosotros sí necesitamos de Él, porque Él fue el que nos dio la vida, la existencia, y Él cuando tenga gusto nos la quita. Él es el que nos bendice y cuando tenga gusto nos prueba también. Por eso no metamos las cosas divinas en lo humano. En lo humano está el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es sobrenatural. Es un espíritu como lo que ustedes oyen. Esta voz no la ven. Así al Creador no lo vemos. El diezmo lo coloca el sentir del Espíritu Santo, como la ofrenda, como las primicias, como los votos, que hay que darle el Espíritu Santo. La conciencia del hermano, de la hermana, le reargulle. Que Malaquías, que dice, que maldición, que porque no diezmas, que bendición, porque diezmas. Mentiras de Satanás. Estamos en la gracia.
Eso fue en el tiempo, ellos diferentes diezmos de comida o de frutas o de cosas de la tierra. Sí, eso es diferente para los levitas o los sacerdotes de ese tiempo. Estamos en la gracia y en la gracia de Dios todo se mueve por el Espíritu Santo, por lo sobrenatural. Un espíritu sobrenatural que es el que reargulle la conciencia y pone el sentir. Personalmente, cuando tenía el negocio y movía pues la fábrica y todo lo que tenía, la factura que me llegaba, en esa factura que me cancelaban, lo primero que hacía era sacar el diezmo, el 10%. Ya eso lo echa uno en el anjolí. Eso lo recibe el pastor y los diáconos y ellos verán cómo lo administran, cómo lo gastan, pero es nuestro deber. A ver, ¿por qué? Porque antes de ser creyentes, el dinero, el sueldo, más del 20-30% se iba en aguardiente, en mujeres, en parrandas, en fiestas. Soy testigo. ¿Cuánto vale la botellita? La botella de vino, vamos a tomar vino, dicen los inconversos. ¿Cuánto vale? 70,000 pesos, hágale. 70,000 pesos, mire. En una noche hay gente que gasta miles de plata, gasta millones. Hay hombres que se gastan el sueldo y vuelven a la casa a darle maltrato a la mujer, a los hijos, poniéndolos a aguantar hambre por el vicio del licor, por el vicio de los juegos. Gente que ha quedado arruinada jugando el sueldo de su trabajo, su fortuna, y quedan sin nada. He visto ricos, millonarios que han tenido muchas cosas y han perdido hasta la mujer y hasta los hijos los han jugado en el juego. Ahora en el diezmo no es obligatorio. No meta Malaquías que le maldice, que le bendice, mentiras. Eso fue verdad, pero en el Antiguo Testamento, pero en la gracia no, eso gracia no se aplica. En la gracia no se aplica, porque en el recorrido del Señor Jesús recuerdo que Judas, que era el tesorero, él recogía las ofrendas y con eso la compartían con los pobres. Ahí no habla de diezmos. Bueno, en las epístolas de los apóstoles sí hablan, pero el diezmo, vuelvo y le recalco, es el sentir por el Espíritu Santo. No es obligatorio. No es obligatorio. Si usted quiere diezma y si no, no diezma. Ahora, si diezma, pues está cumpliendo con lo que se ha comprometido antes de ser bautizado. En el apostolado que le dan, le hablan sobre el diezmo y es una bendición porque usted no va a gastar la platica en trago, ni en cigarrillo, ni en mujeres, ni en parrandas. ¿Y qué es el 10%? Ahora, el 10% lo toma el pastor y el pastor da un diezmo de diezmos a la central de la comunidad o de la membresía para que con ese 10% y da también un ahorro y hace otros gastos también para cuando salga del ministerio ya no quiera más y algo, eso que ha ahorrado se lo devuelven otra vez, ¿sí? Y el diezmo es con lo que se alimenta el pastor y la familia, su esposa, sus 3, 4 y 5 hijos. Le echa gasolina al carro y se da su paseíto, eso es el diezmo y eso es normal y eso es normal, pero todo es por el Espíritu Santo y es una bendición diezmar. La ofrenda, usted ofrenda, uno empezó a ofrendar desde 2 centavos, 5 centavos, de 1,000 pesos, ahora ya se ofrenda 2,000 pesos, el más pobre, otros ofrendan 10,000, 20,000, conforme a las bendiciones. Eso es lo que el Espíritu Santo pone en el corazón. No es obligatorio, no es para Dios, no es para el Creador. Mentiras de los que hablan esas cosas.
falsos pastores y predicadores falsos que dicen que eso es para Dios y que Dios no necesita plata porque es invisible. ¿Por qué no lo entendemos en nuestra mente que para todo tenemos que meter a Dios y al Creador? Que yo sirvo a Dios, yo soy diácono sirviendo al Creador, yo soy evangelista. No, nosotros hacemos un trabajo humano. Y en esta humanidad está el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Y ese Espíritu Santo es el que habla, no nosotros, no el predicador, no el pastor, no el diácono. No, el que habla es la voz del Espíritu Santo, que es la voz que toca la conciencia, la remueve, la entristece. Ese es el Espíritu Santo, el que está en nuestro corazón y el que más está en nuestra mente. La ofrenda, la damos como todo. Ya uno a veces pasa, unas mujeres ahí con 4 y 5 hijos ahí bregando a ver conseguir para su piecita o su comida, les da unos 1,000, 2,000 pesos. Bueno, Dios se agrada de esas obras, ¿no? Son obras buenas. Así mismo es en la ofrenda, porque vamos que las ofrendas de los santos y en la asistencia social, muchos hermanos de su tiendita, de su granerito, de su profesión de médica, de arquitecta, estudiante, universitario, saca una platica para compartirla con su hermano, que su hermano está con necesidades, no tiene cómo pagar arriendo, no tiene cómo pagar los servicios, no sabe qué hacer, está sin trabajo. Él no le pide a nadie porque nadie le da. Si le va a pedir al pastor, el pastor le dice: hermanito, gloria a Dios, vamos a orar, que el Señor provee, pero no le da un peso. De pronto alguno que otro le dará algo, pero el que sí nos da es el Creador, que de Él es nuestro espíritu de vida, de existencia. Le oramos a Él en silencio y Él provee, toca el corazón. Hay muchos testimonios de milagros de hermanos y hermanas y pastores pasando necesidades terribles, sin con qué comer ni nada, y les ha llegado un mercado por la gracia del Señor, les ha llegado el sostén. Yo me acuerdo en Isaías, que se escondió por allá en esa cueva y oyó un silbido, no era el Señor, oyó otro, no era el Señor, hasta que al fin oyó el que era verdadero, y él ahí con hambre, con sed, y el Señor en esa cueva le envió la carne con un ciervo y le dijo: adelante, porque mucho camino te falta por recorrer. Y hay muchos ejemplos en la Biblia sobre las primicias y las ofrendas, los votos. Los votos, resulta que el hermano con mucho esfuerzo, de pronto ahí hacen empanadas o hacen comidas o algo para ir recogiendo platica, y el pastor recién salido a la obra briega y se compra ese lotecito, se compra ese terrenito, se compra esa casa y hace tumbar todo y forma un salón, pero eso requiere dinero. Eso gratis, nadie le va a regalar un lote, ni le va a dar un salón, ni un garaje para que predique. Hay que pagar el arriendo primeramente. Después, con el dinero de los hermanos, las hermanas dadivosas que tienen en su corazón el Espíritu Santo, van dando los votos. A mí me tocó echar pala, revolver mezcla para la construcción de los templos, y me gozo porque el Señor me usó en eso. Y eso es lo que es los votos que dan para la construcción del templo. Hablamos de una sana doctrina, hablamos de un verdadero pastor, ¿sí? Ahora, desafortunadamente, el 2024 se ha levantado una era, un fuego de la apostasía, viendo los hombres que
pues la gente daba plata y ellos recibían. Tomaron eso, el maligno les tomó la mente y con espíritus de ambición, de codicia, de malicia, de mentira, de engaño. Toman las congregaciones y eso les hablan bonito y muchas cosas, lo que es la falsedad del pastorado, falsos, hablo de falsos, ¿no? Pastores, y ellos llegan y les ofrecen como la mente humana es una mente, como le digo, sin conocimiento, y el conocimiento y la sabiduría es limitada. Un político no lo hace, un rico no lo hace, porque esa gente piensa un poquito más, pero el pobre, y el Señor Jesús vino a los pobres y dice que los pobres siempre los tendremos. Por la falta de conocimiento y la desobediencia van a esas mega capillas, megajalones que son como estadios. Se reúnen 15, 20, 30,000 personas y ellos van es porque han oído la voz de Satanás. Mira, en aquel lugar hay milagros. Ay, mi hijo con cáncer, mi hija con diabetes, mi esposo con diálisis. Ay, ya voy para allá. Y allá Satanás, luz bella, Lucifer, que el Señor Jesús le reprenda en esta tarde. Esos hombres y esas mujeres que les han dicho, teniendo la oportunidad, hacen unos teatros. Ponen gente que dice en silla de ruedas, mentirosos, ese es un drama, eso es una película. Y ponen a un hombre, a una mujer en una silla de ruedas y dice, vea, cuando yo diga levántese, se levanta, y esos son falsos milagros, y así es, se levanta y la gente cree, vea, sanó al paralítico, vea, curó al fulano. Otros, la mujer del pastor, o que el falso pastor habla con el simpatizante y le dice cuáles son sus problemas. No, es que yo tengo un problema grave, que mi esposo tiene una enfermedad incurable y todo eso. Hasta ahí está bien. Ahora, esta mujer le comunica al pastor lo que el creyente le dijo y le da hasta el nombre y de todo, porque ya él lo ha confesado y lo ha dicho. Y el pastor dice, en este culto fulano de tal va a ser sano de esta enfermedad, de esta diálisis, de este cáncer. Y creen, porque verdaderamente el pastor no sabía, ni ellos le han hablado al pastor, pero la mujer sí les habló. Todo ese es un montaje de esos demonios de Lucifer, de Satanás, que el Señor les reprenda. Y hacen esas comedias para estafar, para robar a la gente. Me disculpa, con todo respeto, en el catolicismo, en el islamismo, en el budismo, en toda cantidad de sectas, de religiones, de denominaciones falsas, donde el cura se mete en un cajoncito ahí y que le confiesen los pecados. Eso no es del Creador. Ese es un hombre pirófano, malo, como todo ser humano. Y va a recibir los pecados y que va a darle una absolución con Padre Nuestro de María. Mentiras de Satanás, en el nombre de Dios te los reprendo. Y con respeto, porque hay familiares también en el catolicismo. ¿Cómo es posible? ¿A dónde llega la mente del ser humano? Nuestro ser querido ha muerto, lleva 10 años de muerto, y la ignorancia de la gente, me dan ganas de llorar. Van donde el cura, donde el obispo, donde el arzobispo, donde el cardenal y hasta el mismo papa. Van, vea, hágamele unas misas, pero vale tanto. Para todo cobran, que para el bautismo, que para la confirmación, que para orar por los muertos, para que los saque del purgatorio. Mentirosos,
diablo satánico, te reprendo en el nombre de Jesucristo, esos curas, esos obispos que están robando la gente. Con todo el respeto lo digo y es la verdad, porque yo, por la misericordia del Señor, conocí el seminario misionero redentorista y conozco la psicología y los idiomas que nos enseñaban, todo eso. Y por eso le digo que eso no es del Creador, eso es falso. Que la comunión, el Papa que se le arrodilla a esa mafia de hombres llenos de demonios. Bueno, tanta cosa. El Papa que hoy en día ha puesto, que ha querido que se dé libertad y se aplique una ley para que el homosexual, la lesbiana, puedan casarse entre hombre y con hombre y mujer con mujer. Diablo mentiroso. Esto es de los últimos tiempos. Este es el principio de la apostasía. Y usted que está viendo este video, tenga bien en cuenta que todo lo que le acabo de relatar, eso pasará. Porque ya el tiempo que viene, el 2024 en adelante, ya como habla en Daniel 12:4, la ciencia aumentará, pero la ciencia humana, no la divina, no la divina. Por favor, pastores, predicadores, hermanos, hermanas que van a estar al frente de las congregaciones, no metan al Creador, no metan a Dios en nada, que Él es espíritu y Él es verdad. Es que esta ofrenda es para Dios. Mentiroso, si Dios es un espíritu, ¿cómo un espíritu va a recibir? A ver, dale a un espíritu, a ver si te recibe plata o si te da plata. No, el espíritu no. Él más bien en el ayuno, en la vigilia, en la oración, en la consagración, en la evangelización, sí responde a tus oraciones y sí te bendice como has orado verbalmente y con tu mente, algo que no ves, ni ves tus palabras hacia Él, ni el pensamiento, puede ser forma telepática como sea, pero Él escucha y Él te responde. Él te responde. Que no, que el Señor me habló, que el Espíritu Santo me dijo que hiciera esto, que el Espíritu Santo, no metan al Creador, no metan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí nos habla, pero nos habla con un sentir en nuestra mente. Es un éxtasis, como el apóstol Pablo que dice fue al segundo, tercer cielo, pero eso fue en la mente de él. No es que haya esta carne, apenas salga de aquí, de la atmósfera, será desintegrada. Esto es carne, son huesos. Esto con un machucón nos aplasta los dedos y nos sale sangre y se pudre el dedo y le cortan el pie. Eso es, la carne es débil y enferma, mas el Espíritu y la unción del Espíritu Santo es vida y esperanza de salvación eterna. Eso les dejamos esta referencia. Querido y estimado que puedes ver, sé que estás viendo este video, sabes de que la salvación no es gratis. La salvación la compró el Señor Jesucristo con su sangre. Esa sangre que derramó, esa tortura que tuvo allá, esa crucifixión en la cruz del Calvario, esa es la que nos da la esperanza de la salvación. Pero para obtenerla tenemos que reglamentarnos en la voluntad del Creador. Teme al Creador y guarda sus mandamientos. Amarás al Creador, tu Dios, tu Salvador, y a tu prójimo como a ti mismo. El diezmo hay que darlo. Ya el pastor verá cómo lo administra, pero hay que darlo porque eso es lo que nos dice la conciencia por el Espíritu Santo. Lo mismo la ofrenda, lo mismo las primicias y lo mismo los votos. Esa es nuestra responsabilidad. Si antes se lo damos a las prostitutas,
Se los damos a los prostitutos, se los damos a los cantineros, en el licor, en las parrandas, en las fiestas, en los viajes. ¿Por qué no podemos sostener a quien nos está trayendo la palabra de santidad? Aquel pastor, aquel hermano o hermana evangelista, así sea pobre, no tenido en cuenta para nada, pero expone su palabra, el Espíritu Santo lo usa. Eso es recibir de gracia. Si de gracia recibimos, demos de gracia. Tengamos en cuenta que todas estas cosas, todos estos deberes del diezmo, las primicias, las ofrendas, los bonos, eso es el Espíritu Santo que pone en nuestro sentir para dar, para es nuestra obligación espiritual. Pero si no lo queremos hacer, la conciencia nos reargulle y el Espíritu Santo nos muestra que verdaderamente de gracia hemos recibido, demos de gracia. Y si lo que antes gastaba en el mundo, pues paguemos al profesor, al pastor, al evangelista, al obrero, al hermano, la hermana que nos está exponiendo. Ellos necesitan sus viáticos, necesitan comer, alimentar a su esposa y sus hijos. Porque imagínense, un pastor, si gratuitamente no. Lo que no estoy de acuerdo en tanto programa que hacen, que programa que para los jóvenes, dice por allá, de campamento, de concierto, y que vale tanto. La palabra no se cobra, porque el Espíritu Santo provee a la iglesia para dar su ofrenda, que no, que vale 20, que vale 50, que vale 100,000 pesos, que van a ir de viaje a tal parte, a tal otra, el retiro. No deje, pastor, evangelista, hermano, deje que Dios provee la iglesia y da su ofrenda, y con ella todo el que quiera ir es gratis, porque la palabra de Dios era gratis. El Señor Jesús nos enseñó en el monte, en las bienaventuranzas. Léalo en la Biblia, San Mateo capítulo 5, están las bienaventuranzas, y él predicaba y a nadie le cobraba un peso. Los discípulos predicaban, anunciaban el evangelio y a nadie le cobraban un peso. Que el obrero es digno de su jornal, de su trabajo, está visto, como ya les refería antes. Sí, por la conciencia y por el Espíritu Santo hay que diezmar, hay que ofrendar, hay que dar primicias y hay que dar bonos. Sí, pero es por el Espíritu Santo. Pero cuando hay esos eventos no se cobra, porque la iglesia ya ha ofrendado para ello. Hay que pensar con la mente, despertemos, pueblo de Dios, iglesia de Cristo, pastores, evangelistas, vivamos el siglo XX, el 2024 en adelante, que todo lo que les he relatado y lo que todos los pastores que han predicado, que ya no están, todo eso pasará, el viento se lo llevará, ya no se recordarán, porque vienen unos tiempos difíciles, tiempos de la apostasía que lo estamos viviendo, como los he relatado. Vienen tiempos de la coronación de los seres humanos, de la robótica, de los robots, de los crones. Bueno, un adelanto de la ciencia proféticamente cumpliéndose en toda la humanidad y en esta época. Nos tocó vivir esta época, principio de dolores. Y a los que puedan vivir lo que ha de venir, tengan muy preparados, llenos del Espíritu Santo, porque vendrán cosas que nunca jamás en la humanidad desde el principio de la creación se ha visto y se va a ver ahora. Los adelantos científicos, el aumento de la ciencia va a ser diferente, todo va a cambiar radicalmente. Hermano, hermana querida, simpatizante, diezme, ofrende, de primicias,
ayude la asistencia social y de sus votos. Que el Espíritu Santo nos guarde y nos guíe siempre a toda verdad. En el nombre de Jesucristo.